la, la, perdón, que bajo el celular, discúlpenme. Bueno, el tórax es una estructura osteocartilaginosa formada por la parte ósea, por el esternón, ¿sí? Por los 12 pares de costillas, los cartílagos costales, las vértebras dorsales, las vértebras dorsales y el esternón, ¿sí? Aparte de eso contiene a las cavidades pulmonares y a la cavidad cardíaca, ¿sí? Esta es una proyección de RX de tórax frente, ¿sí? Donde podemos observar en la línea media una imagen radiolúcida, ¿sí? Vertical, ¿sí? Que corresponde a qué les parece, qué densidad tiene. Puede ser a la tráquea, densidad de aire. Sí, muy bien, muy bien. Si tiene densidad aire, ¿se acuerdan las densidades que vimos? ¿Sí? La densidad aire radiolúcida, ¿sí? Todo lo que contiene aire, pulmón, tráquea con la bifurcación, densidad de partes blandas, ¿sí? Densidad de calcio, ¿sí? Todo lo que contiene hueso. Entonces vemos en la línea media la tráquea con la bifurcación a nivel de la carina en que en el, ay perdón chicos, en el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Eso en cuanto a la vía aérea, ¿sí? Dibujo esquemático para que lo entiendan, la tráquea con la división en lóbulo, perdón, en el segmento bronquial derecho y en el izquierdo. Fíjense, ¿sí? Está la estructura del pulmón, ¿sí? Derecho y el campo pulmonar izquierdo, ¿sí? Esta estructura que se ve acá, ¿qué densidad tiene? ¿Qué les parece? Todo esto que estoy señalando. Puede ser de partes blandas. Sí, puede ser partes blandas. ¿Y qué les parece que hay acá en este Es la silueta sí, cardíaca. corazón? Que Corazón. tiene fluido, tiene líquido, ¿sí? ¿Puede ser densidad de agua? Claro, muy bien. Es la densidad de agua, del corazón obviamente lo que tiene es sangre. No se ve, obviamente, las cavidades cardíacas porque todo tiene la misma densidad, ¿sí? Esta es la estructura del corazón, ¿sí? Bueno, vía aérea, vamos a separar. Bueno, como dijimos, la vía aérea a nivel de la carina se va a dividir en un bronquio principal derecho, que es más vertical, y un bronquio principal izquierdo, ¿sí? Que a su vez va a tener las divisiones para el lóbulo del pulmón superior, del medio y del inferior, y el izquierdo solamente en dos divisiones, bronquio para el lóbulo superior y el bronquio para el lóbulo inferior, ¿sí? Nosotros acá en la evaluación de la RX de tórax no podemos ver todas las divisiones que tienen en la apical anterior, si toda la segmentación no la podemos distinguir, sí la vamos a ver bien en la, perdón que estoy admitiendo a los chicos, en la, cuando veamos la tomografía de tórax. ¿Sí? Bueno, como dijimos, para evaluar el tórax en esta parte vamos a pedir un par radiológico, que es la RX de tórax de frente, ¿sí? Y la RX de tórax de perfil, ¿sí? La evaluación de una RX de tórax y saber interpretarla y leerla es lo más importante y básico porque es un método que se pide en toda la práctica clínica, en la guardia, aporta mucha información si uno la sabe interpretar, ¿sí?
porque no solamente aporta información de la parte pulmonar, sino cardíaca, y puede evaluar hasta la parte ósea, ¿sí? De la caja torácica. ¿Sí? Uno tiene que tener una lectura sistemática para no perder nada, ¿sí? Puede empezar desde el centro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, ¿sí? Siempre saber que la RX de tórax, ¿sí? Como dijimos, tiene una proyección póstero-anterior, donde al paciente le incide el haz de rayos X por la parte posterior, ¿sí? Lo preferible, si el paciente obviamente puede, es hacerla en bipedestación, es decir, de pie. ¿Por qué? Porque uno puede aumentar la capacidad de inspiración para que se pueden expandir mejor los pulmones, ¿sí? Seguramente todos han hecho una placa de tórax donde el técnico, cuando le toma la proyección, le pide que inspire hondo, ¿sí? Que respire hondo y que guarde el aire, ¿sí? Eso es para que los campos pulmonares se expandan bien, ¿sí? Entonces incide el haz de rayos X por la espalda con los hombros hacia adelante. ¿Para qué es esto? ¿Alguien sabe por qué se le pide que los hombros estén hacia adelante? Para que se corra la clavícula y no interfiera tanto en la visión. No la clavícula, perdón, el omóplato, perdón. Claro, las escápulas, ¿sí? Porque si no va a haber superposición de estructuras. Muy bien. Bueno, ¿y por qué es póstero anterior y no antero posterior la incidencia? Porque al paciente se lo pone con la incidencia del rayo del rayo X por la espalda y no desde adelante. Porque si Por la misma estuviera hacia razón. adelante, el corazón se vería más grande de lo que es, me parece. Claro, porque hay un efecto de magnificación. ¿Por qué es esto? Por cómo es la dispersión de las de rayos X, ¿sí? Y la distancia del foco, ¿sí? Que hay. Entonces, cuando el haz de rayos X incide por la espalda, uno tiene una mejor y más nitidez y no magnificación de las estructuras que va a evaluar, a diferencia de cuando una placa se hace por anteroposterior, ¿sí? Donde la silueta cardíaca, ¿sí? La ve magnificada, ¿sí? Uno puede pensar que tiene algo y en realidad es que la placa se hizo anteroposterior. Generalmente a los pacientes hospitalizados se hace así, pero bueno, no, uno generalmente son los pacientes que están en terapia, ¿sí? Tienen otras patologías, pero no saben que la incidencia es de adelante, anterior a posterior, donde la distancia del foco chasis no es la adecuada, ¿sí? Para que no haya efecto de magnificación de las estructuras a evaluar, ¿sí? Como dijimos, el par radiológico es con una RX de perfil, preferentemente el paciente del lado izquierdo apoyado en el chasis, con los brazos levantados, lo mismo por superposición de las estructuras óseas, donde acá uno va a evaluar, aparte de los campos pulmonares, que acá están superpuestos obviamente, vemos la silueta cardíaca y vemos la parte posterior, vemos la columna dorsal, ¿sí? Y esta imagen de acá, ¿saben qué es? ¿Proyección de qué? ¿La aorta puede ser? No. ¿Qué tiene? ¿Densidad de qué? Fíjense. ¿La escápula? Sí, es el perfil de la escápula, ¿sí? Obviamente estos estudios no se piden para evaluar eso, pero en el perfil, a diferencia del frente, la columna dorsal, ¿sí? El perfil de la columna dorsal, perfil de la escápula, ¿sí? Obviamente acá están superpuestos todos los cartílagos costales, la proyección de la silueta cardíaca, y esto de acá, que yo le estoy marcando, ¿qué es? El diafragma. Muy bien. ¿Y saben cuál es el derecho e izquierdo? El derecho es un poco más, está más elevado.
¿Por qué? Porque El estómago. No, el derecho del estómago. El hígado. El hígado. Muy bien. Y aparte el derecho se ve generalmente en su totalidad, de anterior a posterior, y el izquierdo no. ¿Saben por qué? Uno lo ve, ahora después vamos a ver otra que se ve mejor, porque se superpone con el corazón. Entonces, como tienen la misma densidad, se borra, ¿sí? Entonces uno no lo ve como una línea continua al diafragma izquierdo. Profe, Sí. perdón, no entendí. No. Ahora, espera que te voy a poner una vez de perfil que se vea mejor. No, tengo al fondo de la presentación. Espera que salga. ¿No entendiste lo del diafragma? Sí, lo último que mencionó, lo de que se hace de un lado pero no del otro. ¿Por qué? Porque, fíjense, les voy a mostrar esta plaquita. Fíjense, ¿cómo se llama? Frente y perfil, ¿sí? Tiene un hemidiafragma derecho, un hemidiafragma izquierdo. ¿Por qué acá no se ve continuo todo el diafragma? Porque está la silueta cardíaca, ¿sí? Y el diafragma, ¿qué es en realidad? ¿Por qué nosotros vemos el diafragma? Lo podemos seguir porque sigue toda la base del pulmón, y como tienen diferentes densidades de aire y de partes blandas, uno lo puede ver, ¿sí? A la línea, uno ve una línea, ¿sí? Ay, perdón chicos, se me pasan ve la línea, ¿sí? Cuando llega a la parte del corazón, fíjese que se corta, uno no puede seguir más el diafragma, porque tienen similares densidades, ¿sí? Al diafragma con la densidad del corazón, que es de líquido, ¿sí? Por eso uno acá no ve la línea continua. Supónganse que hay patologías donde se ve aire, ¿sí? Uno puede ver un diafragma continuo, porque como la densidad del diafragma y el aire son diferentes, uno puede tener una línea continua. Lo mismo pasa en el perfil, ¿sí? ¿Qué pasa? Al lado derecho uno lo vemos, ¿sí? Bueno, no son las placas que las muestran bien, pero al lado derecho lo vemos porque el corazón, acuérdense que está más del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo se superpone, aparte que es más inferior, ¿sí? Porque el lado derecho está más levantado por el hígado, ¿sí? Se superpone con la densidad, ¿sí? Con la densidad del corazón, y como tienen similares densidades, acá las densidades, nosotros vemos las diferentes estructuras pulmonares porque tienen diferentes densidades. Ustedes imagínense que si el calcio tuviera la misma densidad que el aire, nosotros no veríamos la diferencia, no veríamos el hueso y el aire, veríamos todo igual, ¿sí? Acá, como las diferentes estructuras óseas de partes blandas, aire, tienen diferentes densidades, nosotros las podemos distinguir, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Me escuchan? Yo no entendí esa imagen, es esa, la ¿Esta? la de perfil. perfil. ¿Qué es lo que no entendiste? Igual ahora vamos a evaluar las estructuras, pero ¿qué es lo que no entendiste? ¿Las estructuras o por qué no se ve el diafragma? Se corta, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí, se Ahí escucha. Yo la escucho bien, profe. La escucho bien. ¿Sí? No, lo que no sé si lo que no entendiste es por qué acá se corta en el diafragma en el perfil. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Me parece que a la compañera se le fue internet. Ah, se le fue. Bueno, igual cuando venga, sino que me pregunte, pero que me vuelva a preguntar. El tema es así. Cuando uno tiene, vamos a esta, nosotros podemos distinguir las diferentes estructuras en el tórax porque tienen todas diferentes densidades. Acuérdense en la clase que yo les mostré una diapositiva cómo se veían las diferentes densidades, desde lo negro hasta lo que es el aire, hasta lo más brillante, que lo más que brilla es el metal, ¿sí?
Eso depende de la absorción o no que tengan para poder pasar el haz de rayos X en las estructuras, ¿sí? Entonces eso es lo que se proyecta y lo que uno después sale en la placa, ¿sí? Esto, al tener diferentes densidades, nosotros podemos distinguir los contornos de las estructuras, ¿sí? Densidad de partes blandas, el corazón que tiene sangre, por eso se ve así, el hueso, ¿sí? Y más radiolúcido, que es lo que es el aire. Lo que pasa con el diafragma es que al contactar con la silueta cardíaca, ¿sí? Nosotros con la proyección posterior-anterior perdemos, ¿sí?, la continuidad del diafragma. No vemos, ¿sí?, se corta del lado izquierdo y del derecho. En la proyección de perfil, ¿sí?, nosotros, como dijimos, el diafragma derecha está más arriba que el izquierdo porque está el hígado, ¿sí? Nosotros, el diafragma derecho no va a contactar con el corazón, entonces uno lo puede ver más arriba, ¿sí? Pasa que no se ve bien en esta placa, entonces nosotros podemos ver más anterior todo el diafragma continuo, y el de abajo, el inferior, va a ser el izquierdo, que se corta donde empieza la silueta cardíaca. ¿Por qué pasa esto? Porque la densidad que tiene el diafragma y la densidad que tiene el corazón son similares. Entonces, se borra, ¿sí? Eso es un signo, se llama signo de la silueta, que es en realidad las estructuras que tienen las mismas densidades se borran y las que no se superponen, ¿sí? Esto pasa en el diafragma izquierdo, en la incidencia de perfil, donde nosotros no podemos continuar al diafragma desde la parte posterior hacia la región anterior por superposición, similar densidades de la estructura cardíaca y la del diafragma. ¿Ahí se entendió? Sí, pero se entendió. Bueno. Como sabemos, todo el pulmón está recubierto por la pleura, que son 2 hojas, y en realidad en un paciente normal, ¿sí?, la pleura en realidad uno no la puede ver, ¿sí? La pleura parietal, la pleura visceral es la que recubre la superficie del pulmón, y que por medio de una reflexión donde se contactan la pleura, produce la cisura, ¿sí? Generalmente a veces se delimitan como una línea muy tenue en los campos pulmonares, es difíciles de ver, ¿sí? Y son la cisura mayor, que es para el lado derecho, y para el lado izquierdo, que va a dividir al pulmón en superior, ¿sí?, e inferior. Y esta es una cisura, ¿sí?, más vertical, ¿sí?, oblicua, y una cisura menor solamente del lado derecho, que va a dividir al pulmón en un lóbulo medio e inferior, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Es para poder distinguir, ¿sí?, las patologías a nivel de en qué segmento y qué lóbulo están ubicadas, ¿sí? Y como dijimos, la tráquea, que se divide en el bronquio derecho e izquierdo y con todas sus divisiones, va a ir cada uno a un segmento pulmonar, ¿sí? En la proyección perfil es lo mismo, bien oblicua y vertical, la cisura mayor dividiendo un lóbulo superior de uno inferior, y la media dividiendo al superior del medio. Profe, una consulta. Sí. ¿Esas fisuras se pueden identificar o vos las estás poniendo de manera esquemática? No, a veces, sí, a veces se ven unas liñitas, pero son muy tenues, muy tenues en la placa, ¿sí? Por ahí en el perfil se ve mejor la oblicua, pero se ven unas liñitas muy tenues, ¿sí?, que dividen. En la tomografía uno los distingue mejor porque son cortes de alta resolución y milimétricos, entonces pasa un corte y en la clase que viene lo vamos a ver, que se ve la línea, ¿sí?, dividiendo a los diferentes segmentos del pulmón.
Bueno, entonces como dijimos, estas cisuras van a dividir al pulmón derecho en lóbulo superior, medio e inferior, y al izquierdo solamente por la cisura mayor en superior e inferior. ¿Qué nos pasa en la proyección de frente? Porque uno siempre pide las proyecciones en los pares radiológicos, porque obviamente en la proyección de frente uno tiene la superposición de todas las estructuras, entonces vamos a ver que se superponen. Celeste son los lóbulos superiores, el rojo es el lóbulo medio y el verde es el lóbulo inferior. Fíjense que en la RX de frente está superpuesto, ¿sí? El medio con el inferior. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el pulmón derecho lo tenemos dividido en lóbulo superior, medio, inferior, y el izquierdo en superior e inferior. Ahora, en forma esquemática vamos a ir viendo las proyecciones, ¿sí? De cada segmento y sus lóbulos, ¿sí? En el lóbulo superior, por la cisura mayor, vamos a tener señalado con número 1 al segmento apical, que está bien en el vértice, señalado con número 2, ¿sí? Al posterior, ¿sí? Fíjense bien en la proyección de perfil, esto acuérdense que es anterior, donde está la columna dorsal posterior, ¿sí? Viene en el segmento posterior, y el señalado con el número 3 es el segmento anterior, donde viene en el sector anterior, reposando sobre la cisura menor. El lóbulo medio, ¿sí? Con sus dos segmentos medial y lateral, el 5 es el medial, ¿sí? Y el 4 es el lateral. Y un lóbulo inferior, ¿sí? Donde el número 6 está marcando el segmento apical, viene en el vértice, ¿sí? Y posterior, ¿sí? El basal con el número 7, ¿sí? Que es el retrocisural. Fíjense, el 7, el 8, el 9 son retrocisurales. El número 8, ¿sí? Que es el anterior, ¿sí? Fíjense acá, bien anterior, por detrás de la cisura. El número 9 es el lateral, ¿sí? Y el número 10 es el posterior. Fíjense, bien pegado a la columna dorsal. Del lado izquierdo, como dijimos, hay una sola cisura mayor que divide al lóbulo superior del inferior, y donde el lóbulo superior tiene un segmento de la língula, ¿sí? Y el segmento superior, donde el 1 y el 3 están superpuestos porque es el ápico posterior, ¿sí? Viene en el vértice y en la parte posterior, y el número 2, ¿sí? Es el anterior, ¿sí? Y después, como dijimos, el segmento lingular con su parte superior, ¿sí? Número 4, fíjense en la proyección de frente, viene hacia el vértice, y el segmento lingular posterior. Y en el lóbulo inferior tenemos al segmento apical o superior, ¿sí? Fíjense, viene en el vértice del lóbulo inferior, el segmento 7 y 8, que es anteromedial, ¿sí? Por detrás de la cisura, el segmento 9, que es el basal lateral, ¿sí? Y el segmento 10, que es el basal posterior. Para que se lo imaginen con la proyección frente y perfil. Fíjense que están superpuestos, ¿sí? Pero cuando uno tiene una lesión vista en una proyección de la RX de frente solamente, ¿sí?
si uno lo encuentra acá, no sabe si está en el segmento inferior o medio, porque acá está la cisura que divide, ¿sí?, en superior e inferior. Pero en una proyección de perfil, depende de dónde está ubicada esa lesión o esa patología o lo que vea, uno puede distinguir más o menos si está, diferenciar si está en el lóbulo medio, en el inferior, y a nivel más o menos de qué segmento está. Obviamente que uno pide algún estudio complementario para poder... ¿Para qué lo van a usar? Digo que si lo necesitan alguna vez, lo dejo acá en el piso guardado, porque a mí esto aparte no se puede echar en ¿Tenés el micrófono? Se activó el micrófono. ¿Sí? Para esto sirve el par radiológico para poder ubicar, ¿sí?, las diferentes lesiones o lo que uno pueda ver, ¿sí?, lo que nos aporte la placa. ¿Sí? Como dijimos, aparte del campo pulmonar, la RX nos aporta datos sobre la silueta cardíaca. ¿Qué podemos evaluar de la silueta cardíaca? ¿Alguien puede distinguir? Sí, ya dijimos, ahí ya se me marcó, ya dijimos, ¿sí?, que es la silueta cardíaca. Del lado derecho se van a ver dos arcos, que es el arco de la vena cava superior, ¿sí? ¿Y esto qué le parece que es? ¿Qué lado derecho del corazón es? ¿Qué parte del corazón es? Aurícula derecha. La aurícula derecha. Muy bien. Y del lado izquierdo tenemos tres arcos, fíjense, ¿sí? Dos menores y uno mayor. ¿Qué les parece, que ya lo vimos, que es este arco? El primer arco que podemos ver. Muy bien, el callado de la aorta, el callado de la aorta que cruza, sí, a la tráquea, por eso hace que es el botón de la aorta, ¿sí? Y esta estructura que se ve acá, arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Y esta más grande, esta curvatura más grande, Aurícula izquierda. Parte del corazón, correcto. Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Porque el corazón no lo estás viendo así como de frente. Por eso es el ventrículo izquierdo y no es la aurícula izquierda. Muy bien. Y en un perfil, más o menos imaginándoselo, qué estructuras podemos ver. ¿Sí? Acá, anterior, ¿sí? Es ventrículo, ¿qué ventrículo? Derecho, ¿sí? En la parte posterior, ¿sí?, tendríamos al ventrículo izquierdo, ¿sí?, salida de la vena acá, ¿sí? Acá estaría la aurícula izquierda, ¿sí? Y por acá todo el callado de la aorta. ¿Sí? Es más difícil en el perfil por la superposición de estructuras diferenciarlo, ¿sí? Pero todo esto, bueno, es la silueta cardíaca. Bueno. Profe, disculpe que interrumpa, pero las partes numeradas, esas ¿se toman en el parcial? ¿Entra? Y la segmentación pulmonar uno la tiene que saber, ¿sí? Uno, obviamente, acá patología no tomamos, pero sí podemos mostrar una placa y, no sé, suponer que tiene una neumonía y preguntarte en qué lóbulo o segmento te parece que está. Ah, gracias. No, de nada. Profe, ¿podrías poner de nuevo la diapositiva anterior con las referencias? ¿Esta? Sí. Esta igual está en la clase. Sí. Bueno. Y luego dijimos que aparte, bueno, evaluamos campos pulmonares, la parte cardiovascular, y evaluamos las estructuras óseas. ¿Qué estructuras óseas podemos evaluar acá? ¿Qué les parece que es esto? La clavícula. La clavícula. La articulación, ¿sí? Glenohumeral. Muy bien. Las arterias costales anteriores y posteriores, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Obviamente que si uno sospecha de algo óseo, no
la placa de tórax lo que va a pedir específicamente, pero bueno, acá podemos observar algunas, si tiene alguna patología, ¿sí? Las estructuras óseas. Bueno, ahora no me pasa. También podemos, bueno, como dijimos, el diafragma izquierdo-derecho, burbuja gástrica, sí que tenemos que ver. Como vemos acá, perdón, acá está lo del diafragma, ¿sí? Derecho, continuo, y el izquierdo que se corta donde empieza la silueta cardíaca por las densidades similares que tiene. Podemos evaluar partes blandas, como las sombras mamarias, en el caso de ser mujer, como dijimos con los diafragmas, huecos axilares. Bueno. Eso como introducción para que entiendan cómo leer y cómo evaluar una placa de tórax, ¿sí? Aparte de que uno tiene que saber la anatomía para poder leer y entender una RX, ¿sí? Uno, para interpretarla, tiene que seguir una serie de pasos. El primero es la identificación. Obviamente estas placas no están identificadas porque uno le borra el nombre de los pacientes por la identidad, pero siempre tienen que tener quién es el nombre del paciente, qué estudio es, dónde se realizó esa identificación, la fecha. Algunos a veces tienen el diagnóstico por el que la piden, otras veces no, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que tener el pedido médico para saber cuál fue el motivo de la solicitud del estudio, ¿sí? Después, algo muy importante es, antes de empezar a leer, ¿sí? A ver toda la vía aérea, el pulmón, la silueta cardíaca, las estructuras óseas, tiene que ver si en realidad la RX que uno está evaluando tiene una técnica adecuada. Es decir, que está correctamente inspirada, que tiene una exposición de rayos adecuada, que no está rotada, es decir, que está centrada, que no está angulada. Fíjense que en las imágenes que yo les mostré, el tubo está derecho a la paciente, no está enfocado de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿sí? Y el tema de la magnificación, como dijimos, por el tema de una póstero anterior, la silueta cardíaca si está agrandada o no. Bueno, entonces, para evaluar una técnica adecuada, ¿sí? Lo primero que era la inspiración. Obviamente, al paciente se le dice, tome aire, respire hondo, guárdelo, y ahí uno hace el disparo, ¿sí? Para obtener la proyección. ¿Cómo sabemos si una RX está correctamente adecuada? Cuando contamos, ¿sí? Los arcos costales, que son estos que discurren verticalmente, ¿sí? Tiene que haber 6. Y el sexto más o menos tiene que caer aproximadamente en la mitad, ¿sí? Del diafragma. O contar los arcos posteriores, ¿sí? 1, que están superpuestos acá con el anterior, con el 2, 3. Tiene que haber entre 9 o 10 arcos costales posteriores. Cuando nosotros vemos esto, decimos que el paciente hizo una adecuada inspiración. La exposición, ¿sí? Realmente, bueno, ahora con todos los equipos que son digitalizados es más difícil verlo la técnica, pero bueno, puede pasar, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando la exposición a los rayos fue adecuada? Es cuando nosotros a través de la silueta cardíaca, ¿sí? Densidad líquida, podemos proyectar la columna, podemos ver los arcos costales, ¿sí? Y cuando vemos la trama, fíjense que nosotros vemos la trama pulmonar, perdón, ¿sí? Hasta una parte, no es que llegan, ¿sí? Hasta toda la periferia del pulmón, ¿sí? Quiere decir que esto tuvo una exposición adecuada a las de rayos X. Luego tenemos que evaluar, y acá podemos ver una RX. ¿Qué les parece acá? ¿Que tiene una exposición adecuada o no? No. Fíjense que acá, esto está está subexpuesta, ¿sí?
Fíjense cómo ay, perdón chicos, como toda la trama pulmonar se llega a ver hasta, ¿sí?, la periferia, donde no podemos ver la columna ni los arcos costales, ¿sí?, a través de la silueta cardíaca. A diferencia de esta, que fíjense que el pulmón, nada, no se ve nada, y no puede evaluar nada, puede evaluar la columna y los arcos costales, ¿sí? Otra parte para evaluar es si está adecuadamente centrada, ¿sí?, es decir, que no está rotada. ¿Cómo nos damos cuenta? Es cuando vemos la clavícula, ¿sí?, los extremos distales de la clavícula están equidistantes de las apófisis, ¿sí?, espinosas de la columna, ¿sí?, es decir, que tienen que estar a la misma distancia. Esta paciente generalmente uno lo ve más en un paciente de terapia, aparte que está hecha antero-posterior, fíjense la silueta cardíaca, fíjense las clavículas, ¿sí? El paciente aparte está medio rotado hacia un lado. Otro tema es la angulación. Yo dije que los estudios estos de tórax, el tubo no se angula, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Es cuando evaluamos, ¿sí? Las clavículas tienen que proyectarse en el tercer, cuarto, ¿sí?, cartílago costal. Entonces ahí estamos diciendo que podemos decir que no hay una angulación del tubo. Y después otro tema es la magnificación, como dijimos, que puede dar una impresión del aumento de tamaño, por ejemplo, de la estructura cardíaca cuando se hace una incidencia antero-posterior, ¿sí? Se magnifica la silueta cardíaca. Una vez que vimos al paciente, están todos los datos filiatorios, ¿sí?, vimos que la técnica es adecuada, pues ahí nosotros podemos ir a evaluar la anatomía normal, que es todo lo que vimos al principio, de ver vía aérea, la tráquea, ¿sí?, que esté centrada hasta la división en la nivel de la carina. Podemos evaluar los pulmones, pleura obviamente si no hay patología no se evalúa, pero sí podemos ver las fisuras con unas líneas muy tenues a veces, y podemos hacer la división de los lóbulos pulmonares. Evaluamos la silueta cardíaca, las estructuras óseas, ¿sí?, el resto de las estructuras que están contempladas, como las sombras mamarias, ¿sí?, y el mediastino. El mediastino es otra clase, ¿sí?, pero está adentro, contemplado todo adentro de la RD. Bueno, ahora para que ustedes hablen y cuenten quién quiere describir, qué les parece primero. Obviamente, bueno, los datos filiatorios no están, pero sí, fíjense, como decimos siempre, acá está señalado la B de derecha, ¿sí? Obviamente siempre saben que en la placa, lo que nosotros estamos viendo a la derecha en realidad es nuestra izquierda, pero es la derecha del paciente. No sé quién quiere describir, qué les parece. ¿Nadie? ¿O se desconectaron todos? Profe, entonces cuando lo vemos así, tenemos que decir que esta es como una proyección postero-anterior. Sí. No sé si se fijaron en una placa que yo mostré antes, decía postero-anterior. En realidad todas las pacientes ambulatorios, salvo que el técnico ponga en la ficha que es antero-posterior, todas son postero-anterior, ¿sí?, porque es como se debe hacer. ¿Sí? Salvo, no sé, va un paciente ambulatorio en silla de ruedas y obviamente la placa va a ser antero-posterior, pero el técnico, el que hace el estudio, va a informar al médico cómo fue hecha el estudio, si no está puesto impreso ya en la placa. Ok, gracias. No sé, ¿qué les parece? ¿Que está con una técnica adecuada? Acuérdense, empecemos con la inspiración. ¿Les parece que está con una correcta inspiración? Sí. Sí. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Se ¿Me ven contaron? los pulmonares. ¿Los qué? Perdón, no escuché. Los vértices pulmonares se ven bien. No, no era así. La inspiración era...
Se cuentan los 9 arcos costales. Muy bien. ¿Estos Sí. cuáles son? ¿Estos arcos cuáles son? Los anteriores. ¿Y cuánto tiene que ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llega bien. O sea, muy bien. Y si no, los posteriores, ¿sí? Que son estos más horizontales. Muy bien. ¿Está con una adecuada inspiración? Sí. Después, Sí. ¿qué seguía de la inspiración? ¿Qué teníamos que evaluar? La exposición. La exposición. ¿Y les parece que está con adecuada exposición o no? Sí, porque se observan los arcos, Sí, a través, los claro, espacios, a a través través, del de corazón. a través del corazón, y la trama está bien, ¿sí? Uno la puede ver bien hasta la parte interna. Muy bien, y después de eso, la rotación. Rotación. Muy bien, ¿y les parece que está rotada? Puede ser que No, sea parece que todo, está ¿no? bien. Sí, más o menos. Acá termina la distal de la clavícula y acá está la otra, pero más o menos. Muy bien. Profe, pero entonces no está bien rotada, pero tampoco... No, no está, claro, no está centrada, se dice en realidad. No Hay está que ver que no centrada, haya. pero interfiere en el... No, esta está, dentro de todo está adecuada, está adecuadamente centrada, ¿sí? Y fíjense después que no está angulada porque la clavícula se proyecta más o menos en el tercer arco costal, ¿sí? Fíjense que se ve como una S, no, sí, como con una curvatura así normal que tiene las clavículas. Bueno, está perfecto, ¿sí? ¿Qué evaluamos después? Vamos a la parte central, ¿sí? ¿Qué se veía acá? Angulación. Que tiene densidad, la tráquea, densidad aire con la división, ¿sí? Muy bien. Vemos que a nivel pulmonar no se ve ninguna alteración. Podemos pasar a la parte cardíaca. Perdón, vemos todo el parénquima, todo el contorno pulmonar. Vemos los senos cardiofrénicos, costofrénicos que se ven bien, ¿sí? Tanto en la frente como en el perfil, ¿sí? Evaluamos silueta cardíaca con las curvaturas normales que vemos, dos del lado derecho, que era la vena cava superior y aurícula derecha, y del lado izquierdo aorta, arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. ¿Sí? No sé si le dije aurícula derecha, no sé qué les nombra. Aurícula derecha y vena cava superior del lado derecho. ¿Sí? Una vez que vimos, se ve bien la parte cardíaca, podemos en el perfil también, ¿sí? Fíjense, está ventrículo derecho, bueno, salía el tronco de la arteria pulmonar, el callado de la aorta, y aurícula y ventrículo izquierdo hacia la parte posterior. Podemos evaluar partes óseas, ¿sí? Las clavículas, ¿sí? Los cartílagos costales, columna dorsal. Bueno, y acá, ¿quién quiere describir? Esto se puede decir que es una radiografía hecha desde antero-posterior, porque se ven como exageradas los tamaños de las estructuras, por ejemplo el corazón. No, en realidad es posterior-anterior, pero bueno, puede ser a veces que la silueta cardíaca esté más agrandado, porque tenga el ventrículo izquierdo más agrandado, ¿sí? Generalmente uno mide un índice cardio torácico donde la silueta cardíaca de este extremo a este extremo tienen que entrar, ¿sí? 2 veces en todo el trayecto, ¿sí? Del tórax, ¿sí? Puede ser. Entonces uno mide eso. ¿Perdón? No, nada. No, entonces uno lo que tiene que ver es que el índice cardiotorácico del corazón con el tórax sea el adecuado, ¿sí? Donde pueda entrar 2 veces el contorno que uno mide, ¿sí? Con respecto al tórax, porque a veces uno tiene, eso es patología, índice cardiotorácico aumentado, fíjense el botón aórtico está enlongado, no se ve,
el botoncito ese que veíamos en las otras placas. Sí. Entonces, ¿esta estaría mal la magnificación? No, esta paciente, claro, tiene el índice cardiotorácico más aumentado dentro de los límites máximos, ¿sí? Fíjense el botón aórtico, cómo está, sí, que está elongado, no se ve la curvatura que digamos normal en las otras, fíjense, ¿sí? Pero no es porque esté magnificado, esta es toda postero anterior, ¿sí? Esta plaquita, ¿sí? Fíjense, ¿les parece que tiene una adecuada inspiración? No. Pueden tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le faltó, ¿sí? No está correctamente inspirada, ¿sí? Centrada, ahí más o menos, penetrada, les parece que está muy penetrada, que está con adecuada penetrancia. No, mala. Le faltó un poco también de penetrancia, fíjense cómo se ve a través del corazón, que casi no se deja ver, ¿sí? Fíjense también la trama, cómo está. Profe, pero para la inspiración tenían que ser 6 costillas. 6, sí, pero fíjate dónde termina esta ya no, le faltó un poco de inspiración a este paciente, ¿sí? Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 termina acá, ¿sí? Y posteriores tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenés posteriores, ¿sí? Está bien. No, tendría que tener más expandido el pulmón, ¿sí? Con más aire. Profe, ¿y la angulación, las clavículas puede ser que estén un poco más arriba o está bien eso? No, está más arriba, fíjense dónde cae en el segundo, tiene que caer en el tercero o cuarto, y no está centrada tampoco, ¿sí? ¿Sí? No tiene la técnica adecuada. Profe, sí. Tengo una duda en esa placa. ¿En la frente? Sí, ¿Cuáles son frente o perfil? Frente. Sí. ¿Cuáles son los anteriores y cuáles son los posteriores, los arcos? Los que van hacia abajo, así como más longitudinal, anteriores, y los más horizontales, los posteriores. Lo que pasa es que esta placa está también, fíjate acá se ve mejor. Ahí está, gracias. Se ve mejor. Bueno. ¿Y acá qué les parece? Paciente internado, ¿cómo le parece que se tomó la placa? Antero-posterior. Muy bien, fíjense, bueno, obviamente tiene patología este paciente, pero fíjense en esta cabeza como que casi no tiene pulmón izquierdo. Y aparte de la patología que tiene. Y obviamente la inspiración, miren, está mal, entonces tiene 3, 4 casi anteriores. Tampoco está centrada, profe. No está centrada ni está angulada, ¿sí? Profe, ¿que el corazón se vea más grande por la magnificación o es por patología? No, obviamente debe tener patología el paciente cardíaca también, pero es como una sumatoria, pero más al ser el foco antero-posterior que no tiene la distancia adecuada, se magnifica la silueta cardíaca. Profe, ¿y qué pasa con la penetrancia acá? No poder tirar. Ay, yo escucho todo cortado, no sé si soy yo o... Yo también lo escucho cortado. No, cuando está acostado y es un antero-posterior, la inspiración tampoco puede ser una inspiración máxima, lo van a ganar. Claro, es como yo le decía, ¿por qué se hacen bipedestación? En Maya se escucha todo cortado. La inspiración, porque uno lo hace paciente parado a la placa de tórax normal, porque uno tiene mayor capacidad para inspirar, que descienda el diafragma y poder expandir más
en los pulmones, en cambio acostado, la patología que tiene, a veces ni le dicen que inspire el paciente porque no, están intubados. Entonces tampoco tiene la técnica acá en realidad no está ninguna adecuada por las condiciones del paciente, ¿sí? Pero no tener una inspiración adecuada también como que influye para la evaluación de todo, el resto de la evaluación de la técnica, de la penetrancia, todo, ¿sí? Sí, bro. Otro par radiológico, fíjense, inspiración, ¿les parece adecuada? Paciente ambulatorio, póstero anterior. Además, es un preocupacional este. Paciente que se hace para entrar a una institución sin patología, evalúen la inspiración. ¿Puede ser que no esté bien, bien inspirada? No está bien inspirada. Sí, sí, tampoco está centrada, la penetrancia está bien, ¿sí? Y su par radiológico perfil. Fíjense acá cómo se ve bien diafragma derecho y el izquierdo que se corta ahí en el corazón, ¿sí? ¿Y esto qué les parece que es? ¿Burbuja gástrica? Sí, muy bien, que se ve acá. Muy bien. Profe, ¿es normal que tenga la burbuja gástrica ahí? ¿En el lado izquierdo? Ah. Fíjense, diafragma, aparte del izquierdo, burbuja, y acá está del lado izquierdo también. Acuérdense, obviamente acá en las placas está siempre marcado. Nuestra izquierda es el derecho del paciente siempre, ¿sí? En las placas. Anteroposterior, internado el paciente, ¿sí? Obviamente no tiene toda la evaluación técnica correcta, ¿sí? Otro paciente anteroposterior, ¿sí? Internado, donde ven que no está centrada, ¿sí? No está con una adecuada inspiración. El efecto de magnificación de la silueta cardíaca, ¿sí? Y acá, ¿qué les parece? Ese también tiene mala inspiración, profe, y tampoco está centrada. Y mala exposición, no se observa mucha penetrancia. Y aparte de todo eso, ¿qué ven? Ya sé que ustedes no ven patología, pero ¿qué les parece? Se ve como una obstrucción puesta en el pulmón izquierdo. ¿El arco de la aorta no se ve también muy grande? Sí. Pero bueno, también tiene todo el efecto de la mala técnica, pero sí, está prominente el botón aórtico. No sé quién me dijo del lado izquierdo, ¿esto? Sí, profe. Sí, ¿y esto no le llama la atención? Sí. ¿Y qué les parece? ¿En qué? Está bien, y fíjense que no se ve. No hablemos de qué líquido, de qué es, ¿sí? Sí ven algo más, como una opacidad para ponerle algún nombre y ustedes lo puedan identificar en esta zona. ¿Y dónde les parece que está ubicado? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Derecho, sí. Del lado derecho. ¿En la parte superior o inferior del pulmón? ¿Podría ser la porción media? ¿Lóbulo medio o inferior? Ahí puede ser lóbulo medio o inferior. Para saber realmente dónde está, uno tendría que pedir un par radiológico, ¿sí? Ver el perfil. Entonces, según el perfil, uno puede decir dónde está, ¿sí? Fíjense que tiene la misma densidad, ¿sí? Que el corazón, que la aurícula derecha del corazón. Fíjense que acá no están viendo el contorno cardíaco ustedes, ¿sí?
Esto es lo que yo le llama, lo que yo le contaba del signo de la silueta. Así que las estructuras de similares densidades, como lo que pasa con el diafragma izquierdo en el perfil y el corazón, al tocarse y tener las mismas densidades, ¿sí?, desaparecen. ¿Sí? Fíjense, esto seguramente tiene densidad líquido o similar al líquido que tiene el corazón, por eso uno acá no ve uno acá no ve la silueta cardíaca. Esto es lo que yo le digo, que nosotros por qué distinguimos las estructuras del hueso, del aire, del líquido, así, de las estructuras de partes blandas, porque todos tienen diferentes densidades. Entonces, al tener diferentes densidades, es como que se chocan, entonces uno las puede distinguir. Las estructuras que tienen similares densidades, en este caso, el corazón, como lo que se ve del lado derecho, al tener las mismas densidades, se borra la línea y como que se hace uno solo. ¿Sí? Entonces se pierde el límite, por eso se llama signo de la silueta. ¿Sí? Las estructuras de similares densidades, ¿sí?, como que se unen. Es como que vos tenés dos globos del mismo color o dos círculos del mismo color y si vos los juntás, perdés el límite. ¿Sí? En cambio, si tenés un círculo negro y un círculo blanco, vos los unís, los ponés superpuestos, ves los dos colores diferentes. ¿Sí? Lo mismo pasa con las densidades acá en las placas. Las estructuras con similares densidades, ¿sí?, se pierde el límite. ¿Y en esta qué les parece? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué les parece acá en esta placa? Está bien inspirada. Sí. ¿No está centrada? No. ¿Y qué más? Está mal angulada. Está mal angulada también. Está bien. Bueno, la técnica no es adecuada. ¿Y qué más pueden ver? Evaluando la parte pulmonar. ¿La mancha blanca puede ser en el pulmón izquierdo? ¿Y qué les parece? ¿En qué lóbulo está? ¿En el inferior? Muy bien. Fíjense que no contacta con la silueta cardíaca, acá está, no contacta con la silueta cardíaca, entonces no lo borra. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, las mismas densidades, pero están separadas, ¿sí?, no produce el signo de la silueta. Lo que no pasaba acá, que al contactar, ¿sí?, con el corazón, y al tener las mismas densidades, se perdía la diferenciación entre la aurícula derecha, ¿sí?, y la opacidad que encontraban. Y acá, bueno, esto tiene defecto en esta. ¿Qué les parece? ¿Está con adecuada inspiración? Sí. Muy bien. ¿Está centrada? No está centrada. Bueno, más o menos. Y más angulada, sí. Perdón, para la inspiración, para saber si está bien inspirado o no, ¿tiene que ser 9 o 6 arcos costales? No, los anteriores uno tiene que contar hasta el sexto, y los posteriores, uno puede contar los anteriores o posteriores. Los anteriores son los que van más vertical, ¿sí?, y los posteriores son estos más horizontales, ¿sí? Los horizontales tienen que contar entre 9 y 10, y los posteriores, entre 9 y 10, y los anteriores, el sexto, tienen que contar hasta el sexto arco costal anterior, que caiga, se proyecta más o menos en la mitad del diafragma. ¿Sí? Este tiene una adecuada inspiración. Aparte de eso, ¿sí?, ¿qué es lo que pueden ver? Buena penetrancia. Sí, la técnica dentro de todo está adecuada, evaluando el campo los campos pulmonares. ¿Qué observan? La mancha blanca en el pulmón derecho. Claro, una, más que blanco, una radioopacidad, ¿sí?, o una opacidad. Y acuérdense que hablamos así en las
para describir a las placas. ¿Y borra la silueta cardíaca o no? Fíjense. No. ¿Sí? Entonces, si no borra la silueta cardíaca, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que esto puede estar en la parte anterior o posterior? Posterior. Muy bien, ¿y cómo piensan por qué piensan que está en la parte posterior? Puede ser un poco hacia el posterior y un poco más hacia el lateral, porque no se superpone mucho, no se ve muy opaco. No, bueno, pero pedimos el par radiológico, ¿sí? ¿Y dónde ven esa? ¿Dónde está ubicada? Hacia anterior. Pero no sé qué ¿esto decís vos? No, ese del corazón sería hacia posterior. Muy bien, eso es anterior, eso pues no sabía cuál de las dos, acá está, muy bien. Esto acuérdense, anterior, fíjense, columna, si se ve la columna es posterior, ¿sí? Entonces, está ubicada acá, esta radioopacidad, esta opacidad que nosotros vemos, ¿sí? Y no borra la silueta cardíaca. Acá ya nos podíamos dar cuenta que seguramente era algo posterior, ¿sí? Porque no borraba la silueta cardíaca, porque entonces, por la ubicación del corazón, ¿sí? Entonces, las estructuras de similares densidades que hacen signo de la silueta, ¿sí? Quieren decir que se ubican anterior. Y las imágenes que no producen signo de la silueta, ¿sí? Quiere decir que se ubican, ¿sí? En la región posterior, porque no tienen contacto, entonces no se borran los límites, ¿sí? Y acá lo podemos corroborar, fíjense dónde estaba ubicada, ¿sí? La lesión que veíamos en la proyección postero-anterior. ¿Y qué les parece? ¿En qué lóbulo está primero? Lóbulo medio del pulmón derecho, ¿puede ser? ¿No es lóbulo inferior? Sí, en el lóbulo inferior, muy bien. En el medio, acordate, la cisura estaría acá. Medio es esto, ¿sí? Anterior. Claro, acá. Y esto es el segmento, el lóbulo inferior. Y del lóbulo inferior, ¿dónde les parece, sí, que puede estar ubicado? ¿Quieren que volvamos? Miren. Cuando vimos, no, esperen que voy a salir porque no voy a llegar más. Cuando vimos segmentación, ¿sí? Del lado derecho. ¿Sí? ¿A dónde está ubicado? ¿Sí? Acuérdense de esta imagen, ¿sí? Y ahora volvemos. Ahí está. ¿Sería en uno de los segmentos basales? Es en el lóbulo ¿Puede ser en el inferior. sexto? ¿Y cuál es el sexto? ¿El apical o superior? Claro, apical, sí. Puede ser en el apical y en el posterior también. Fíjese que abarca un poquitito también la parte más posterior, ¿sí? Pero muy bien. Está en el lóbulo inferior, en el segmento apical, ¿sí? ¿Les quedó claro lo del signo de la silueta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué las clavículas están así, como muy rectas, y no se forma la S? Porque ve cómo sacaron la placa, porque fíjate que no está bien, no está angulado, pero fíjate que no cae la clavícula, no está entre el tercer y cuarto costilla, para decir, está con una totalmente centrada, ¿sí? Es como, en realidad, el haz de rayos X las tomó, ¿sí? Que se ven como que están bien de frente, así. Para nada, no es que tienen patología ni nada. Ok, y después, ¿cómo diferenciamos
Bueno, o sea, va a haber el efecto de magnificación y por eso nos vamos a dar cuenta cuando una, una RX esté en antero posterior o postero anterior por la magnificación. Sí, sí, igual no le vamos a tomar una placa y le vamos a decir, ¿está con el corazón magnificado o no? Es para que ustedes sepan cuáles son las técnicas que uno tiene que evaluar para decir si está con una correcta, para hacer correcta, para una lectura correcta, ¿sí? Porque todas esas cosas uno, si no sabe que el paciente ambulatorio, no estoy hablando de pacientes internados, porque los pacientes internados son todos, salvo que el paciente pueda llevarlo a la sala de radiología, se hacen todos con portátiles, es decir, que se hace el paciente acostado o sentado, ¿sí? Donde no tenés la distancia adecuada, ¿sí? Y encima la sacás antero-posterior. Pero eso siempre uno lo sabe, nosotros no le vamos a tomar eso, pero sí saber cuáles son las técnicas adecuadas, o si yo te pongo una placa, suponete y te digo, placa, el paciente internado antero-posterior, y vos me decís, ay, pero tiene, el corazón tiene algo porque está grande. No, está grande porque está magnificado porque la placa se hizo antero-posterior. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, Sí. ¿podés repetir en qué porción del pulmón estaba la mancha? Porque se me salió zoom recién. Acá decíamos, nosotros no tenemos el perfil, ¿sí? Al ver esta de frente y vemos que se ve esa opacidad, ¿sí? Lóbulo inferior, ¿sí? Del pulmón, que no contacta, es decir, que no hace el signo de la silueta, es decir, que nosotros vemos el contorno cardíaco, pensamos que es una lesión que está en el segmento más posterior, ¿sí? Del pulmón. Entonces, al ver el perfil, corroboramos que esa opacidad se ve en el segmento posterior, que podría estar apical y posterior, ¿sí? Porque no está bien en superior, bien en el vértice, ¿sí? Podría tomar los dos segmentos, ¿sí? El apical y el posterior. Gracias, profe. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, tienen que veamos algo más, o que no sé, que no le quedó algo claro. Lo del signo de la silueta es muy importante que lo entiendan para poder identificar más o menos en qué segmento puede estar, ¿sí? Si es más anterior, si es posterior, la patología. Obviamente la patología no vamos a tomar, pero sí poder ubicar dentro en el pulmón en que... Sí. Para, digamos, solo para asegurarme, ¿no? Lo del signo de la silueta sería cuando en la placa esa estructura extra o anómala, como sería la mancha esa que se ve, que deducimos esa opacidad, sí. Sale como 2 en 1 con el corazón. Claro, fíjense, miren, vamos a volver a esto. Fíjense acá, ¿sí? Esta imagen, pasa que no tengo el perfil porque este es un paciente, es de ahora. No tengo perfil solamente frente porque el paciente internado solamente le hacen el frente, ¿sí? De control. Fíjense que vos ves esta opacidad, ¿sí? Y ves que el contorno cardíaco no lo distinguís, ¿sí? No está al límite, como se ve acá del lado izquierdo. No decís, sí, tiene algo. Este de neumonía, ¿no? Pero tiene algo, ¿sí? Y pensás, bueno, sí, está en el lóbulo inferior, pero ¿en qué segmento está? ¿Anterior, posterior? Entonces pensás, bueno, signo de la silueta, tiene la misma densidad, ¿sí? Pero si contacta lo borra, y si no, entonces que si contacta con el corazón es anterior, entonces va a estar en un segmento anterior, no posterior, ¿sí? Del lóbulo inferior, ¿sí? Obviamente el paciente le pedí una tomografía, todo, no es que va a decir, en el informe vos vas a poner que se ve una opacidad en el lóbulo inferior, segmento tanto, ¿no? Pero es para que ustedes se guíen, porque el signo de la silueta lo que te ayuda es, como las mismas densidades borran, ¿sí? Los contornos, uno sabe si es anterior o posterior, se puede guiar, ¿sí? Para dónde está la lesión. Y fíjense en esta, o mejor en esta última que vimos, cómo uno puede delimitar bien todo en la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Entonces dice, bueno, si está en el segmento inferior, pero si no lo borra debe ser algo posterior. Y cuando pedimos
el par radiológico de perfil, vemos que evidentemente esa patología está en un segmento posterior del lóbulo inferior. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. No sé si tienen otra duda, algo. ¿No? No, profe. No, profe. No, profe. Igual nos queda, ¿cómo para salir? Nos queda igual otra clase de tórax. En la clase que viene lo que vemos es tomografía, ¿sí? En la tomografía de